Hoy quiero compartir la historia de una joven traicionada por su padre y el hombre apache que lo arriesgó todo para salvarla. Es una historia de supervivencia, de confianza construida en silencio, y de dos almas que se enfrentan al poder y a las mentiras. Si esta historia te llega al corazón, por favor, ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Ahora, empecemos su viaje. Red Bluff, territorio de Colorado. Epil, 1878. El polvo se movía como un recuerdo por el cañón, lento y pausado. Se arremolinaba bajo las puertas, se pegaba a las botas y se instalaba en los pulmones de hombres que hablaban poco. Nico Blackstone, apache de nacimiento y sombra por necesidad, se apoyaba en la barandilla del poste fuera de la finca D.N., con los brazos cruzados sobre un pecho tallado en piedra y sudor. Había estado cabalgando por las tierras fronterizas toda la mañana, rastreando un cargamento de rifles que, según el juez Dane, habían sido robados. Pero Nico sabía que no era así. La mayoría de los enemigos de Dne no eran ladrones. Eran hombres como Nico, desesperados por una tierra que una vez fue suya. Ahora, bajo la moribunda luz dorada, no regresaba para descansar, sino para vigilar un hogar que nunca lo había acogido. Sobre él, los faroles se mecían suavemente sobre las vigas del porche de la gran Casa Blanca. La música se filtraba en fragmentos, notas de piano, copas tintineantes para reír. Esa noche era la cena de compromiso de Leona Dane. La habían prometido al hijo del alcalde, un hombre de mandíbula rígida, con ambición política y manos callosas, que jamás había trabajado honradamente. Nico no estaba en la lista de invitados. Nunca lo estuvo. Durante 9 años había servido al juez, primero como rastreador, luego como intermediario y luego en algo menos. Su lealtad era moneda de cambio, su silencio, un seguro. Pero por muchas órdenes que cumpliera, por muchas escaramuzas fronterizas que terminara antes de que estallaran, seguía siendo un salvaje a medias civilizado en el libro de cuentas del juez. Tolerada, nunca confiada. Tenía 17 años la primera vez que vio a Leona. Era solo una niña, entonces descalza, con las mangas del huerto, la cara envuelta y salpicada de sol. A diferencia de su padre, su mirada era curiosa, no cruel. Ni una sola vez se apartó de él. Eso solo la hacía inolvidable. Ahora tenía 24 años y aún conservaba esa misma calma desafiante en su ser. Los años habían afinado sus rasgos hasta convertirlos en algo impactante, pero sus ojos reflejaban la misma inteligencia atrapada. Ahora estaba de pie junto a la ventana, enmarcada por cortinas de terciopelo, escuchando hablar al hombre que estaba a su lado. Asintió en los momentos adecuados, pero Nico pudo ver que su sonrisa era vacía. Ella captó su mirada solo una vez, un breve instante, y un silencio se cruzó entre ellos. Él se giró antes de que se detuviera. Más tarde esa noche, de vuelta en la barraca, Nico se quitó la ropa sucia y se lavó en una palangana de hojalata. El agua se volvió marrón óxido, pero no era la clase de suciedad que se desprende fácilmente. Sus músculos le dolían con la silenciosa fatiga de quien vivía demasiado tiempo sentado. Se sentó en su catre, con los pies descalzos apoyados en el suelo de madera, escuchando a lo lejos cómo la fiesta se apagaba. Los caballos relinchaban. Las risas se atenuó. Luego algo más, un golpe sordo,
Voces apagadas, un rasguño. Nico se levantó, cuchillo en mano. Salió a la luz de la luna. La finca estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Entonces vio en la puerta de un criado un tarro, un rastro de tierra removida, unas huellas recientes de botas, una marca de arrastre. Su estómago asintió. Siguió el sendero, corriendo junto a los jardines, el huerto, bajando la ladera, donde los árboles escaseaban. Al borde de los campos más bajos, cerca del barranco, encontró un trozo de tela rasgada. Leonus de seda pálida. Las huellas giraban hacia el este. 3 caballos, quizá 4, avanzando rápido, uno sin carga hasta ese momento. Conocía esa ruta. Conducía a las tierras baldías, sin señales, sin ley, solo barrancos secos y hombres que no respondían ante nadie. Corrió de vuelta a los establos, martillando con fuerza. Fantasma. Su Mustang también lo percibió. Con los ojos abiertos, jadeando, Nico ensilló rápidamente. Sin alforja, sin comida, solo su navaja y esa rabia fría y profunda. Pasó por la casa principal al salir. La ventana del estudio del juez brillaba ámbar. Las voces internas se calmaron. «Se ha ido», dijo uno. «Se la llevaron». Una pausa. Entonces el juez dejó que se la llevaran. Silencio. «Pero señor, el alcalde, su alianza». «Ella no es mi sangre», dijo el juez rotundamente. «Nunca lo fue. Ella es el precio, eso es todo. La sangre de Nico, en forma de acesto». Leona se descartó como un trato roto. No llamó, no habló, cabalgó en la noche como una sombra en llamas. Al amanecer, se adentraba en los senderos del B, acantilado siguiendo huellas de cascos que solo alguien como él podía leer. Encontró el lecho de un arroyo donde el agua había arrastrado huellas frescas. 3 caballos, uno sin jinete. Unas huellas de botas cerca del borde, una más pequeña que las demás. Alguien se había estancado. Una rama rota enganchada en un trozo de seda lo confirmó. Seguía viva. Avanzó hacia el sol que salía nítido tras él. A medida que el calor aumentaba, también lo hacían sus flexiones. Recordó su rostro, su mentón firme, cómo fruncía el ceño al leer. Recordó cómo una vez le había dado un libro que no sabía leer y le había dicho en voz baja: «Deberías aprender. Tus palabras merecen ser escritas». Nadie le había hablado así antes, ni siquiera él mismo. Y ahora estaba poseída. No por rescate, no por poder. No, esto era un castigo. Era el juez limpiando el paso antes de que hablara. Y Nico sabía una cosa. La recuperaría, incluso si eso significaba destrozar Red Bluff. El sol ya estaba alto y caliente sobre los cañones cuando Nico llegó al sendero minero abandonado. Había cruzado lechos de ríos secos y espinosos zancudos, seguido su camino a través de crestas poco profundas y senderos de caza conocidos solo por quienes habían crecido entre las rocas. Las señales ya eran claras. 3 jinetes, una mujer, habían sido apresados con fuerza. No hicieron ningún esfuerzo por ocultar su rastro. No creían que nadie los siguiera. O tal vez pensaron que nadie se atrevería. Nico se agachó junto a una huella de casco en la tierra calcárea. La distancia le indicó que los caballos habían aminorado el paso. Menos urgencia. Estaban cerca de donde planeaban detenerse. Examinó el terreno a baja altura. A ambos lados, paredes rocosas dentadas y maleza. Más adelante, una estrecha abertura en los acantilados, un paso ciego ideal para emboscar o esconderse.
Dejó al fantasma atado bajo un risco y avanzó con el rifle a pie, con la espada a la altura de la cadera. Silencio reinaba, salvo por el zumbido ocasional de un fleis y el lejano graznido de un halcón. Entonces oyó voces apagadas que resonaban débilmente desde el interior de la piedra. Risas. Un gruñido. Algo cayó. Se acercó sigilosamente. Una abertura erosionada apareció en la pared de roca, parcialmente oculta por la maleza. Un viejo pozo de mina, abandonado hacía tiempo, medio derrumbado, pero lo suficientemente profundo como para ocultar a hombres sin moral. Se acercó con cuidado, aguzando el oído. Dentro, alguien maldijo. «¡Maldita sea!», otra voz más cruel. «Chica, no tengo sentido gritar más». La visión de Nico se entrecerró. Contó 2 voces en su interior. El tercer hombre debía de haber ido a explorar. Bien. No dudó. Atravesó la maleza como una espada de tormenta. El primer hombre no llegó a tocar la pistola. Nico le clavó el cuchillo directamente bajo la costilla, retorciendo con fuerza antes de que el cuerpo se desplomara. El segundo se tambaleó hacia atrás, buscando una escopeta, pero Nico fue más rápido. Lo golpeó con puños como martillos. Un puñetazo en la mandíbula, luego otro en la garganta. El hombre gorgoteó y cayó ahogándose con su propia respiración. Luego silencio. Luego respiración superficial, entrecortada. Nico se giró y la vio. Leyona yacía en el suelo de tierra, con las muñecas atadas por encima de la cabeza y los tobillos fuertemente atados. Su vestido estaba rasgado y manchado de sangre. Su piel pálida, magullada, pero sus ojos estaban abiertos, aturdidos, asustados. Él se acercó a su regordeta figura. «Leona», dijo en voz baja. «Soy yo, Nikok». Ella parpadeó. Intentó hablar, pero le temblaban los labios. Él se arrodilló, cortando las cuerdas de sus muñecas. Al acercarse a sus tobillos, se detuvo, notando la mancha oscura entre sus muslos. Se le encogió el estómago. «¿Estás herida?», preguntó con voz firme. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. «No, así no», susurró. Es mi momento». A Nico le tomó un segundo. Entonces comprendió. El alivio lo invadió como el viento sobre el fuego. «Oh», murmuró. «De acuerdo». No se sonrojó, no apartó la mirada, simplemente la ayudó a incorporarse, envolviéndola en su abrigo. Le temblaban las manos. «Pensé que no vendrías», dijo. «Sí, lo hice. Eso fue todo». La ayudó a levantarse. Le fallaron las rodillas. La sujetó, levantándola con facilidad en sus brazos. Ella hundió la cara en su hombro mientras la llevaba hacia la luz. El cielo era cegador después de la cueva. Sus dedos se aferraban débilmente a su camisa. Acamparon en un estrecho ahoyo a 8 kilómetros de la mina, resguardados entre espinas rocosas. Nico hizo una fogata con raíces secas y agua hervida. Le dio una taza de hojalata, aún envuelta en su abrigo. Ella bebió despacio, con los labios agrietados y pálidos. «¿Sabías a dónde irían?», preguntó. «Sabía qué clase de hombres eran», dijo simplemente. «Aquí es donde me escondería si no quisiera que me encontraran». Ella asintió levemente.
El silencio se extendió entre ellos. No incómodo, solo denso, como algo que hubiera estado enterrado demasiado tiempo. ¿Por qué los envió mi padre?, preguntó finalmente. Nico no respondió de inmediato. Limpió su cuchillo con mano firme. Porque ya no formas parte del plan, dijo. Porque sabes demasiado. Su garganta se movió al tragar. Siempre me odió, susurró. Solo que nunca supe cuánto. Nico levantó la vista. Él no es tu padre. Leona parpadeó. ¿Qué? Dejó el cuchillo. Se lo oí decir al enviado del alcalde. Dijo que no eras de su sangre. Dijo que no pagaría para traerte de vuelta. Ella lo miró fijamente, con los labios entreabiertos. Por eso no venía, dijo. Por eso me miraba como si le recordara una mentira. Nico no habló. Sabía lo que era que lo miraran así. Se ajustó el abrigo. Siempre pensé que si era lo suficientemente buena, me vería como si importara. Nico sostuvo su mirada. Sí importas, solo que no para él. Sus ojos ardían, pero no brotaron lágrimas. Ya había superado eso. Lo que la llenaba ahora era más frío. Vendrá por nosotros, dijo. Lo sé. Extendió la mano por encima del fuego, rozando los dedos de él. No quiero volver. No lo harás. Lo dijo como una promesa. Al anochecer, Nico afiló su rifle y apuntó con su cuchillo. Leona yacía bajo su manta, observando cómo aparecían las estrellas. El calor del fuego le rozó el rostro, pero fue su presencia cerca lo que la hizo sentir segura. No salvada, simplemente no sola. No le pidió las gracias, no habló de lo que vendría después. Pero cuando el viento arreció, susurrando entre los acantilados, ambos supieron que esto era solo el principio. Acantilado Rojo aún no había terminado con ellos. El sol salía lentamente tras los acantilados de arenisca, proyectando largas franjas anaranjadas sobre el monte bajo. Reinaba el silencio en el aoyo, donde Nico y Leona se habían refugiado. El tipo de silencio que solo se instalaba después de que el miedo se disipara y la fatiga ocupara su lugar. El aire aún conservaba un frío glacial, y el fuego de la noche anterior se había convertido en cenizas. Leona se removió bajo el abrigo de Nico. El dolor en sus extremidades era ahora leve, pero persistente. Al incorporarse, sus ojos se encontraron con los de él, al otro lado del pequeño campamento. Estaba agachado cerca del borde del acantilado, escrutando el horizonte. El rifle reposaba a su lado, con las manos quietas pero tensas. Se aclaró la garganta con suavidad. Él se giró, se puso de pie y se acercó. ¿Estás bien?, asintió, ajustándose el abrigo. Adolorido, pero vivo. ¿Dormiste? No soñé, añadió. No sé si es buena señal. Nico se agachó junto a la hoguera, añadió unas ramitas y reavivó las llamas. Significa que tu cuerpo aún resiste. Ya basta. Leona lo observó en silencio un largo rato. Siempre hablas como si hubieras vivido 2 vidas. Tengo, dijo, tono. Incluso a media mañana ya estaban a caballo. Nico cabalgaba delante, Leona detrás, en un fantasma. El Mustang avanzaba con firmeza, acostumbrado al peso. Leona lo sujetaba, clavándole los dedos en los costados para mantener el equilibrio. Siguieron un sendero en la cresta, estrecho y sinuoso, que dominaba Red Bluff a lo lejos, un pequeño grupo de edificios bajo la sombra de un campanario blanco. Nico se detuvo en un alto afloramiento e hizo un gesto. Allí, dijo. Allí vamos. Leona frunció el ceño. A Red Bluff. Ese es el último lugar al que deberíamos ir.
No al pueblo, dijo. Al borde. Hay alguien ahí, confío. Casi. Leona no respondió, simplemente se aferró mientras cabalgaban de nuevo. Llegaron a las afueras de Red Bluff al anochecer, siguiendo senderos secundarios y la espesura de la mezquita. Una cabaña desgastada se alzaba en una colina sobre el pueblo, escondida tras hileras de robles silvestres y un jardín descuidado. Salía humo de la chimenea. Nico desmontó y condujo a Fantasma al corral lateral. Ayudó a Leona a bajar con cuidado. Dentro de la cabaña, el olor a tabaco y papel viejo persistía. Mapas adornaban las paredes. Un tubo de estufa silbaba suavemente en un rincón. Glenn Nico llamó. Un momento después, un hombre apareció de una habitación lateral, canoso, de mirada penetrante, de unos 60 y tantos años. Llevaba tirantes y una pistolera. Su ojo izquierdo era de cristal. «Maldita sea», dijo. «No esperaba que volvieras, y desde luego que no con ella. Necesita un lugar donde descansar», dijo Nico. «Solo un día o dos». Glenn entrecerró los ojos. «¿Sabes quién es su padre?», dijo Leona. «Ya no soy su hija». Glenn la miró y luego volvió a mirar a Nico. «Problemas». Nico asintió. Se acercaba rápidamente. Esa noche, Glenn los dejó quedarse en la habitación lateral. Olía a cedro y cuero. Leona se desplomó en el catre, exhausta. Nico se quedó junto a la ventana con el rifle en su regazo. Ella habló con calma. «¿Cómo lo conoces?», preguntó Glenn Nico en voz baja. «Solía cabalgar con los Rangers. Lo dejó después de que quemaron mi aldea. Rechazó la siguiente comisión. Dijo que la justicia no debía llevar placa. Y te despachó. No confía en nadie, pero respeta la verdad cuando la ve». Se ajustó la manta a los hombros. «Nico, cuando los oíste hablar, mi padre, o sea, ¿siempre planeaba venderme?». Volteó la vista por la ventana. «No creo que te viera como una hija, solo como un objeto de contabilidad. Eras un medio para un contrato». Leona exhaló con fuerza y en voz baja. Solía rezar en esa iglesia todas las semanas. Creía que si cumplía con mis deberes, Dios haría que todo tuviera sentido. «Quizás ese sea el problema», murmuró Nico. «Intentabas entender algo construido sobre mentiras». A la mañana siguiente, Glenn le entregó a Nico un pergamino doblado. Lo consiguió de uno de los secretarios del juzgado. «Tranquilo, chico. Me debe una. Es una copia de las actualizaciones de la escritura de propiedad de D.N. del último trimestre». Nico abrió el pergamino. Aparecían una serie de nombres. Algunos tachados, otros recién añadidos. Leona se puso a su lado. «La tierra de mi madre», susurró, señalando. «Se suponía que debía quedar intacta en fideicomiso. Pero está aquí», dijo Nico. Seila apuntó. La voz de Leona tembló. «Murió antes de que él pudiera tomarla. Recuerdo que dijo que me la dejó. Su nombre debería estar en la escritura, no el de él». Nico examinó la columna. «Mira, este data de 2 meses después de su fallecimiento. Es imposible». «Lo falsificó», dijo Leona rotundamente. «Nunca fue dueño del terreno». «Y si mintió sobre esto, mintió sobre más», murmuró Glenn. «Un hombre que descuartiza el pasado y lo reorganiza para obtener poder. No te detengas en el terreno. Necesitas pruebas». Leona miró a Nico. «Hay una caja fuerte en su estudio, escondida bajo la tabla del suelo, cerca de la estantería. Lo he visto. Ir allí después de las reuniones nocturnas». Nico asintió lentamente. «Nos iremos esta noche». Esa noche, envueltos en la oscuridad, cabalgaron de vuelta a la finca de los Dane, sin salir al camino. Dejaron los caballos atados bajo la cresta y se acercaron a pie,
bordeando la hierba alta. La casa estaba en penumbra. La mayoría del personal se había marchado después de la fiesta de compromiso. Entraron por la puerta trasera de servicio. El estudio olía a whisky rancio y aceite para armas. Nico cruzó la habitación en 3 zancadas, apartando la alfombra y levantando el suelo. La caja fuerte esperaba debajo, vieja y con tapa de hierro. ¿Sabes el código?, preguntó. Leona se arrodilló junto a Amum, con dedos temblorosos. Usó el año en que compró la toga del juez, creo que 1865. El dial hizo clic. El pestillo cedió. Dentro había montones de escrituras, dinero en efectivo y una pequeña libreta negra. Nico la abrió. Nombres, pagos, firmas, algunas con una roja. Esto es todo, dijo. Todo lo que ha hecho para comprar poder, los sobornos, los hombres silenciados. Mira esto, susurró Leona, sacando una página doblada. Era una carta. La letra de su madre. La encontró, dijo ella, sin aliento. Lo guardó para asegurarse de que nadie más lo supiera. Nico le tocó el hombro. Ahora sí. Desde afuera se oyó el crujido de una ramita, la voz de un fusil. «Suéltenlo, los dos». Se giraron lentamente. El sheriff estaba en la puerta, con el revólver en alto. «Sabía que volverías arrastrándote, chica». Detrás de él había 2 agentes, con las armas en la mano. Nico miró a Leona. Ella no parpadeó, y mientras sus dedos se deslizaban dentro de su abrigo, buscando la pequeña pistola que Nico le había dado esa mañana, él se dio cuenta de algo. Ya no tenía miedo. El instante se congeló. El bronce metálico brillaba a la luz de la linterna. Los dedos de Leona se apretaron alrededor de la empuñadura de su pistola y el peso de Nico se movió, ligeramente mientras evaluaba a los 3 hombres al otro lado de la habitación. El sheriff, Rook Lyle, no era tonto. Había sido el sicario de D.E. durante más de una década. Demasiado astuto para la mayoría y demasiado cruel para el resto. Los 2 agentes que lo flanqueaban, Raleigh y Boone, parecían perros sueltos. «Aléjense de la caja fuerte», gruñó Rook. «Ambos están arrestados por allanamiento, robo e intento de sedición». ¿Sedición? La voz de Leona, firme pero fría, resonó por la habitación. ¿De qué ley sacaste eso, Rook? Mi padre está al mando de los territorios. Ya no eres una Dne, cariño. Rook se burló. Ese nombre era tu escudo. Ya no está. Nico habló entonces, con voz de hierro. No es ella a quien deberían arrestar. Rook entrecerró los ojos. No sabes cuándo callarte, ¿verdad, Apache? Basta de palabras. Leona se adelantó, se agachó a un lado y sacó la pistola de su abrigo. El primer disparo resonó en las paredes de madera. Raleigh gritó. Con calma, el brazo sacudiéndose cuando la bala le atravesó el músculo. Boone se abalanzó, pero Na fue más rápida, cruzando la habitación en 3 zancadas. Agarró la lámpara del escritorio y la arrojó. El cristal se hizo añicos. La llama rugió. El sheriff se tambaleó hacia atrás al ver que el aceite se prendía en la cortina que ardía tras él. Nico golpeó a Boone con el hombro, empujándolo contra la estantería. La madera se astilló. Una lluvia de viejos libros de leyes cayó como ladrillos. Rook disparó una vez, fallando a Nico por centímetros. Entonces Nico se abalanzó sobre él, con la espada desenvainada, un destello de acero y furia. Lucharon entre el humo, mientras el sheriff aullaba al tiempo que el cuchillo de Nico le hacía un profundo corte en las costillas. ¡Corre!, gritó Nico por encima del crepitar de las llamas. Pero Leona no corrió.
Disparó de nuevo, alcanzando a Raleigh en la pierna mientras intentaba levantarse. Entonces se giró, agarró el libro negro del escritorio y corrió al lado de Nico. Juntos salieron corriendo por la puerta principal a la fría noche. El humo se elevaba desde la ventana rota tras ellos mientras cruzaban a toda velocidad el jardín delantero hacia el huerto. Fantasma esperaba tras los cascos de la cerca, con la mirada inquieta por el olor a fuego. Reed y Nikiko ladraron, ayudando a Leyona a subir a la silla. Montó tras ella justo cuando más gritos se alzaban desde la finca. Las linternas destellaban. Disparos resonaban tras ellos. Una bala silbó junto al hombro de Nico, atravesándole el abrigo. Se inclinó, impulsando a Fantasma hacia adelante. Desaparecieron entre el viento de los árboles, cortándoles la cara. Se veían cascos retumbando sobre raíces secas y tierra agrietada. Tras ellos, la mansión ardía en un incendio provocado por accidente, o, según ella, por justicia. No se detuvieron hasta el amanecer. Pintaron las masas de luz. Cerca del límite de un rancho abandonado, encontraron un granero medio derrumbado, oculto entre los riscos. Leona se deslizó de la silla, con las manos temblorosas y el rostro pálido de cansancio. «Estás sangrando», dijo. Nico bajó la mirada. La sangre le empapaba el costado, resumando por debajo del abrigo. «No está mal», murmuró. «Bestia», ordenó ella. Él no discutió. Arrancó tiras del forro de su vestido y limpió la herida con whisky de una vieja cantimplora. Le temblaban las manos, pero trabajaba con silenciosa determinación. «¿Te duele?» «Sí, bien». Sonrió levemente. Una vez que la hemorragia disminuyó, se ató el vendaje y se recostó, secándose el sudor de la frente. «Casi morimos, pero no lo hicimos». Sostuvo su mirada. «Nunca lo dudabas allá en el estudio». Él apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Sabía en qué nos estábamos metiendo. Simplemente no esperaba el fuego. Leona levantó el libro negro. «Esto lo cambia todo». «Lo prueba todo», dijo Nico. «Robo de tierras, sobornos, sicariato. Lo ha estado blanqueando todo a través de obras benéficas de la iglesia y fachadas políticas». Se quedó mirando los nombres. «Estos hombres han gobernado este pueblo durante años». «Ya no», levantó la vista. «¿Y ahora qué?» «Los desenmascaramos, pero no en Red Bluff. No mientras sigan controlando la ley». Leona frunció el ceño. «¿Y entonces dónde? Hay un juez de circuito en Santa Fe. Un tal Nico dijo, limpio, honesto. Una vez fui su escolta, nos escuchará si logramos hacerle llegar las pruebas. Eso es una semana de viaje. Y curaré tu herida». Extendió la mano, rozando los dedos de él. «Sálvame», dijo. Él la miró a los ojos. «Llevo mucho tiempo salvándote. Simplemente no lo sabías». Más tarde esa noche, mientras yacían dentro del granero, Leona no podía dormir. El silencio era denso, roto solo por la respiración lenta y áspera de Nico. Se giró para mirarlo. «¿Por qué te importa?», preguntó en voz baja. Él abrió los ojos. «O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué no te marchaste? ¿Cuando tuviste la oportunidad?» No respondió de inmediato. «Entonces, ¿por qué te vi? ¿Qué quieres decir?» «La primera vez, hace 9 años, estabas sentado leyendo en el huerto. Me miraste como si fuera humano. Nadie más lo hizo». Exhaló lentamente. «¿Crees que eso es amor?» «No lo sé», dijo. «Pero fue suficiente para evitar que me volviera como ellos». Extendió la mano y le tocó el costado vendado. «Aún podrías morir por esto». «He muerto antes, pero no de golpe». Sonrió levemente. «Es muy típico de los apaches. Soy un hombre muy apache». Se inclinó, le besó la frente y se acostó a su lado, con la mano apoyada sobre la de él. Afuera, el viento aullaba suavemente entre las ruinas del rancho. Los lobos se acercaban, pero por ahora, dentro de lo que una vez fue, tenían paz.
Los 2 primeros días de camino a Santa Fe fueron duros y silenciosos. Nico guió a Ghost por lechos de arroyos secos y senderos fantasmales a través del alto desierto, siempre atento a las crestas. El sol caía, implacable, y el viento les azotaba los ojos con polvo hasta que los confines del mundo se desdibujaron. Leona cabalgaba detrás de él, abrazándolo por la cintura y con el rostro apretado contra el espacio entre sus omóplatos. Su agarre no era miedo, era agotamiento. Le dolían todos los músculos. Cada aliento olía a arenilla y humo rancio. Pero ella nunca se quejó. Nico sangraba a través de su vendaje para la segunda noche. Se detuvieron en la cabaña de un viejo pastor de ovejas, escondida entre un escarpado manto de pinos piñoneros. El techo se había derrumbado a medias, pero la piedra aún conservaba calor, y el hogar roto se prendió fuego. Mientras Leona avivaba las llamas, Nico se desplomó en el suelo, con el sudor corriéndole por las sienes. «Estás ardiendo», murmuró, apretándole la mejilla con los dedos. «He tenido peores». «Esa no es la solución». Hirvió agua, arrancó más tela de su ropa interior e hizo lo que pudo para limpiar la herida. Se había reabierto durante el viaje, enrojecida de ira. Molió salvia seca de la bolsa de Nico, hizo un pus amargo y lo presionó contra la piel. Él no se inmutó, pero apretó la mandíbula con fuerza. «No quiero que mueras antes de que lleguemos», dijo. «Antes no te importaba». Levantó la vista bruscamente. «No es justo». Su mirada se suavizó. «Lo sé». Se quedaron en silencio un rato. El crepitar del fuego entre ellos. El viento exterior se deslizaba entre los pinos como advertencias susurrantes. «¿Crees que están cerca?», preguntó Leona. Nico asintió. «Si no ahora, pronto. El sheriff Rook es demasiado orgulloso para dejar de perseguirlo. Y tu padre tiene demasiado miedo de que la verdad salga a la luz». Leona apretó el libro negro contra su pecho. «Todavía recuerdo que pensé que me casaría con alguien seguro», dijo en voz baja. «Eso fue lo que prometió mi padre. Pero todos los hombres en esa fiesta me miraban como si fuera un libro de contabilidad». La voz de Nico se hizo grave. «Mereces algo mejor que promesas hechas por hombres con cuchillos a la espalda». Miró fijamente las llamas. «¿Crees que la gente puede cambiar a Nico?». Lo pensó un buen rato. «No», dijo al fin. «Pero creo que pueden elegir en quiénes se convertirán a continuación». Cabalgaron de nuevo al amanecer. La fiebre de Nico remitió durante la noche, y aunque el dolor aún le dolía, se sentó más erguido en la silla. La pistola de Leona ya descansaba en su cadera, no oculta. No para presumir. Cruzaron a territorio de Nuevo México a media mañana. El terreno se ensanchaba, llano en algunos tramos, y luego se convertía en colinas rojas y rollos. El camino a Santa Fe serpenteaba por terreno accidentado, dispersando las antiguas misiones de pueblo y cañones que absorbían la luz. Al mediodía del tercer día se encontraron con problemas. Los jinetes llegaron rápido, 4 de ellos, con el rostro enmascarado y armas desenfundadas, hombres a sueldo, no la ley, mercenarios. Uno levantó un rifle y disparó un tiro de advertencia. El polvo se levantó a centímetros de los cascos de Ghost. Nico giró bruscamente, obligando al Mustang a subirse a las rocas. Desmontaron tras un pequeño promontorio y se refugiaron entre salientes de arenisca. Leona se dejó caer a su lado, jadeando. «Nos siguieron». «No son agentes de la ley», murmuró Nico. «No les importa disparar primero». Se oyeron disparos por encima. Les salpicaron la cara con piedras. Leona se cubrió la cabeza y luego tomó su pistola. Nico la miró fijamente.
¿Sabes disparar? No, dijo. Pero yo sé apuntar. Le pasó el rifle de repuesto de su alforja y le susurró instrucciones. Espera mi señal. No dispares a menos que se acerquen. Se arrastró por la cresta, describiendo amplios círculos, abriéndose paso entre la maleza y las rocas. Dos de los pistoleros avanzaron imprudentemente, demasiado confiados. Uno encendió un puro mientras avanzaba, sonriendo como un perro, creyendo que la pelea ya estaba ganada. No vio a Nico. Un golpe rápido en la garganta, un cuchillo en el riñón. El otro hombre se giró al oír el sonido, solo para recibir una piedra en la cara. Entonces el puño de Nico le rompió la mandíbula. Ambos se desplomaron sin volver a disparar. El eco de los disparos resonó mientras los dos últimos avanzaban hacia la posición de Leona. Ella esperó, esperó y luego se levantó. El rifle crujió. Un hombre cayó hacia atrás, con el hombro destrozado. El último se giró para correr, pero Nico lo derribó por detrás con un disparo certero en la pantorrilla. El hombre gritó y gimió hasta quedar inconsciente. Nico regresó al lado de Leona, respirando con dificultad. Ella bajó el rifle. Solo quería asustarlo. ¿En serio? Miró a los heridos. Pero no puedes seguir pensando que el miedo es suficiente. Leona bajó la mirada hacia sus manos. No temblaban. Entonces aprenderé. Esa noche acamparon en un cañón seco, rodeados de agujas rocosas. Las estrellas se extendían nítidas e infinitas en lo alto, y la luna era fina y afilada como una cuchilla. Nico estaba sentado afilando su cuchillo mientras Leona leía más del libro negro. Levantó la vista. Hay un nombre aquí que reconozco. Juez Hurst. Mi padre siempre decía que era incorruptible. Entonces, tal vez sea él a quien necesitamos. Asintió. Vive en las afueras de Santa Fe, a un día de viaje de la capital. Nico ató su espada. Ahí es donde vamos. Cerró el libro. No quiero dejar esto sin más. Quiero testificar. Quiero que la gente lo escuche de mí. Seguro que estoy harto de ser alguien a quien hablen, usen o vendan. La miró. Realmente la miró. No eres la chica que saqué de aquella cueva. Extendió la mano y le tocó el brazo. Tampoco eres el hombre que se mantenía en las sombras. Él cubrió su mano con la suya. No se besaron. Todavía no. Pero algo en ellos cambió, se arraigó, se aferró más profundamente que la necesidad o el rescate. No era solo amor, floreciendo. Era lealtad, respeto y dolor compartidos como una carga aligerada. Llegaron a la casa del juez Hurst al anochecer del día siguiente. Una casa de rancho construida con adobe y piedra se alzaba junto a un antiguo bosque de álamos. Sin guardias ni sirvientes, solo un hombre de cabello canoso y ojos cansados sentado en un porche con un diario en el regazo. El juez Hurst llamó a Leona mientras desmontaba. El anciano levantó la vista, con los ojos entrecerrados. «Eres la chica de Dne». Avanzó con el libro en la mano. Ya no. Nico permaneció a caballo, observando el horizonte. «Necesitamos 10 minutos», dijo. «Eso es todo». El juez tomó el libro, recorrió unas páginas y no levantó la vista durante un buen rato. El cielo matutino sobre Santa Fe era un baño de oro pálido con azul pizarra, donde aún se aferraba la noche. En el patio de la finca de adobe del juez Hurst, las chicas estaban en silencio. La gente también. Nico estaba de pie cerca de la puerta arqueada.
con Selcuán, rifle en la mano, siguiendo con la vista a cada jinete que pasaba por el lejano camino. El pueblo despertaba abajo, y también el peligro. Dentro, Leona estaba sentada frente al juez ante una pesada mesa de roble. El libro negro yacía entre ellos, abierto de par en par. Hearst llevaba horas leyendo. Cada página pasaba con la seriedad de la ley. Sabía que DNA era ambicioso, dijo Hearst finalmente. Pero esto va más allá de la ambición. Esto es traición. Leona tenía las manos apretadas sobre el regazo. ¿Puedes llevarlo a juicio? Sí, puedo, dijo. Pero no lo limpiarán. Le han pagado. La mitad del circuito tiene amigos en la oficina territorial. Incluso en Santa Fe, tendré que luchar contra un barco de guerra. Declararé, dijo en voz baja. Nombraré a cada hombre, cada trato, cada contrato falso que haya agitado ante mis narices. Hearst la miró fijamente. ¿Entiendes en qué te estás metiendo? Ahora sí. Asintió una vez. Luego cabalgamos en silencio al anochecer. Los tendré a ambos bajo protección hasta la audiencia. Exhaló, relajando finalmente los hombros. Nico entró y cerró la puerta tras él. Ya están aquí. Juliana preguntó. Rook y 4 jinetes los vieron pasar por la cresta sur. Están siguiendo el rastro. Hearst se levantó. Llamaré a los alguaciles federales. No tendrán tiempo, dijo Nico. Se irán antes del anochecer. El juez los miró a ambos. Entonces los detendremos el tiempo suficiente para cabalgar. Esa tarde pasó como un lento rayo en un cielo despejado. El juez Hearst armó a 2 peones de su rancho y bloqueó la puerta principal. Leona ayudó a empacar las páginas de evidencia en una bolsa de lona mientras Nico revisaba la munición y engrasaba los rifles. Pensé que sería más triunfal, dijo Leona mientras cargaba balas con dedos temblorosos. La justicia nunca lo es, respondió Nico. Es solo una forma de violencia más silenciosa. Se giró hacia él, con la mirada escrutadora. ¿Crees que sobreviviremos a esto? Creo que ya hemos sobrevivido a cosas peores. Asintió, y por un momento, eso fue suficiente. Al anochecer, oyeron los cascos, no al galope, sino al acecho. 5 jinetes avanzaban entre la maleza, bajo el límite de la propiedad. Nico observaba desde la segunda ventana de los establos, siguiendo sus sombras como depredadores que rodean un granero. «Están esperando a que oscurezca», dijo. «Entonces nos movemos primero», murmuró Hearst, entregándole a Nico un Winchester. «Si quieren sangre, descubrirán que la mía no será fácil». Leona se colocó detrás de Nico, ajustándose la pistola a la cadera. «No me escondo», se giró hacia ella. «Deberías». «No. Si este es el final, quiero afrontarlo de pie». La miró fijamente con la mandíbula apretada. «Entonces no lo dudes. No lo haré». El primer disparo se produjo justo cuando el sol se ponía tras las colinas. Uno de los hombres de Rook, encaramado tras una mezquita, disparó hacia la casa. La bala se clavó en la pared de adobe junto a la puerta. Nico respondió al fuego, derribando al tirador con un disparo limpio en el hombro. Entonces se desató el caos. Disparos estallaron por ambos flancos. El polvo nublaba el aire. Un segundo hombre corrió hacia la cerca, pero el peón del rancho de Hearst lo abatió antes de que llegara a la mitad. Tras la puerta, Leona se agachó, con la pistola en la mano, respirando agitadamente, pero concentrada. Rook cargó con otro jinete, apuntando a la entrada lateral. Nico lo enfrentó de frente, lanzándose desde el techo del establo en una nube de piel de ante y acero. Derribó al segundo hombre de su caballo y se giró para encarar a Rook.
El sheriff levantó la pistola. «Deberías haberte quedado en tu maldita reserva», espetó. «Nunca tuve una», dijo Nico. Los dos hombres se abalanzaron. Lucharon como animales. Golpearon sus codos hasta hacerles sangrar. La herida en el costado de Nico se abrió de nuevo, pero no cayó. Esquivó un golpe. «¡Salvaje!». Golpeó a Rook en la garganta con el antebrazo y los arrojó al suelo. La pistola resbaló por el suelo. Leona corrió hacia él y lo recogió justo cuando Rook se alzaba tras Nico, con la sangre goteando de la boca y la mirada perdida. Buscó su cuchillo y se quedó paralizado. Leona se quedó a 5 pies de distancia, con la pistola apuntándole al pecho. «No», dijo. Rook dudó, pero aún así se abalanzó. El disparo resonó como un último suspiro. Rook cayó de rodillas, con la sorpresa grabada en el rostro, y luego se desplomó sobre Wee. La violencia regresó como una cortina que caía. Los jinetes supervivientes huyeron. El suelo estaba sembrado de casquillos de bala, huellas y sangre. Leona dejó caer la pistola con las manos temblorosas. Nico la sujetó antes de que cayera al suelo. «No quería», susurró. «Pero hiciste lo que tenías que hacer». Lo miró con la voz entrecortada. «¿Eso me hace simpatizar con ellos?». «No», dijo. «Te hace libre». 3 días. Después comparecieron ante el Tribunal Territorial de Santa Fe. El juez Hurst presentó las pruebas. Leona leyó su declaración con voz firme, nombrando a cada hombre, cada delito y a su propio padre como el artífice de la corrupción. La sala permaneció en un silencio estupefacto. En una semana, se emitieron órdenes de arresto y se congelaron activos. El patrimonio de Dane fue embargado. Leona se negó a asistir a la sentencia. Nico esperó fuera del juzgado, apoyado en una columna bajo el sol de la mañana. Cuando salió, no habló, simplemente lo abrazó con fuerza. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Nos vamos», susurró ella. «A donde sea. Los caminos largos y el pasado no pueden atraparnos». Se fueron esa noche. Sin ceremonia, sin despedida, solo un hombre y una mujer. Alforjas llenas de verdad y sangre, aún secándose en sus recuerdos. Cabalgaron hacia el oeste, pasando montañas y ríos, en busca de una paz que ningún lo podría conceder. Y mientras las estrellas giraban sobre Nico, extendió la mano para tomarla. Leona no la soltó. Cabalgaron hacia el sur hasta que el terreno cambió de nuevo, hasta que los altos pinos dieron paso a la maleza y la maleza quebradiza, y las estrellas nocturnas colgaban más bajas, más grandes, como si los desafiaran a soñar. En algún lugar, más allá de los Cusus, cambiaron el fantasma por 2 caballos robustos, sin nombre, solo cascos y calor, y siguieron cabalgando hasta que su pasado dejó de susurrar tras ellos. En un pequeño valle a las afueras de un pueblo fronterizo llamado Socorro del Norte, fundaron una choza medio devorada por el polvo, un arroyo que no se había secado y un bosquecillo de álamos que se tornaba plateado a la luz de la luna. No era gran cosa, pero era suyo. Las primeras semanas fueron duras, de esas que no aparecen en las historias. Construyeron un refugio con las manos aún encallecidas por la lucha. Nico cazaba y ponía trampas, enseñándole a Leona a despellejar un conejo, a moverse sin romper el silencio. Trabajó la tierra, cavó zanjas para frijoles y verduras amargas, y aprendió a encender una fogata con pedernal y corteza en lugar de cerillas. Rara vez hablaban del acantilado rojo, ni de la sangre, ni del juicio que convirtió el nombre de su padre en cenizas. Pero en los momentos de tranquilidad, cuando Leona removía pan de maíz en una olla humeante, o Nico remendaba su abrigo con los últimos rayos del día, a veces se miraban a los ojos. Y esa mirada lo decía todo. Habían sobrevivido.
Y no solo al peligro, sino también a la podredumbre que vivía en ellos también, en las heridas, las dudas y los «¿y sí?». Leona preguntó una vez mientras observaban el humo que salía de la chimenea en espirales hacia el anochecer. ¿Crees que algún día volveremos a ser buenos? Nico la miró un buen rato. Nunca fuimos malos, dijo, simplemente destrozados. Una mañana despertaron con el lejano ruido de cascos. Ni rápidos, ni agresivos, solo un «¡jinete!». El rifle de Nico, bajo y en la puerta. Un alguacil estadounidense se acercó con el sombrero polvoriento y la gorra baja. Desmontó lentamente y se tocó el sombrero. «Buenos días», dijo. Nico no habló. El alguacil miró a su alrededor. Vio a Leona a la sombra de la cabaña. «Vengo con noticias, no con problemas», dijo el alguacil. «El juez Hearst quería que lo encontrara. Pensé que debía saberlo». Leona dio un paso al frente. «¿Sabe qué?». El alguacil sacó un papel de su abrigo. Un aviso oficial firmado y sellado. DNE murió. Recibió un cuchillo en la prisión territorial. No dijo nada ni siquiera al final. Leona no se movió. Su rostro no delataba nada. No dejó testamento ni heredero. Se disolvieron las propiedades. La mayoría de los fondos se redistribuyeron a reparaciones y reclamaciones de tierras. El alguacil los miró. Eso es todo lo que tenía para traer. Buenos días a ambos. Se marchó sin esperar las gracias. Solo después de que se asentara el polvo, Leona habló. «No siento nada, no deberías sentirlo», dijo Nico con dulzura. «Así es el dolor cuando se agota». Esa noche, se sentó bajo el álamo, abrazándose las rodillas. El viento soplaba entre las ramas. Un fuego crepitaba cerca. «Me odiaba porque le recordaba a ella», susurró. Nico se sentó a su lado, su hombro cálido contra el de ella. «Pero no recuerdo su rostro. Solo recuerdo lo frío que estaba el suyo». «No intentó arreglarlo, solo espera. ¿Crees que una vida así es suficiente?», preguntó. «Aquí afuera, escondido, viviendo en centímetros en lugar de kilómetros». No lo dudó. «No se trata de esconderse», dijo. «Se trata de elegir». Ella lo miró con ojos cansados, pero vivos. Solía pensar que estaba destinado a algo grande, algo público, importante. Tú lo estabas, pero ahora él tomó su mano, callosa, cálida, viva. Ahora estás aquí, todavía de pie. Eso también es importante. Durante los meses siguientes, la cabaña se convirtió en un hogar. La tierra dio más de lo que tomó. Finalmente, gallinas. 2 cabras. Nico construyó un corral con madera seca. Leona cosía cortinas con viejos sacos de flores, y una vez al mes cabalgaban al pueblo a buscar provisiones, donde nadie hacía preguntas porque no era necesario. De vez en cuando, alguien pasaba por allí. Viajeros, vagabundos, exsoldados, mujeres sin nombre. Algunas se quedaron una noche, otras también. Todas recibieron comida. Algunas sanaron. Una chica de no más de 16 años llegó sangrando y descalza. Leona se lavó los pies ella misma. Nico le ofreció un corte en el conducto biliar. La chica se fue 2 días después, sin decir nada, pero dejó un pendiente de plata y un ramo de flores silvestres. Leona prendió las flores sobre la chimenea. «Estamos construyendo una iglesia», bromeó una vez. Nico simplemente sonrió. «No de esas en las que te arrodillas». Entonces llegó el bebé. No era suyo. Una canasta dejada junto a la puerta al amanecer envuelta en tela, casera y un viejo abrigo militar. Ninguna nota, solo un gemido silencioso. Leona miró al niño un buen rato
y luego lo alzó en brazos. Nunca preguntó quién era la madre ni a dónde había ido. Simplemente alimentó a la cabrita con leche de un paño y la sostuvo en brazos toda la noche. La llamaron Clara. Para la primavera, las cicatrices se habían desvanecido un poco. No habían desaparecido, pero ya no estaban abiertas. Leona plantó flores cerca del arroyo, altramuces silvestres, brillantes y desafiantes. Nico hizo una cuna de álamo, tallada con suavidad. Una noche, bajo un cielo estrellado y coyotes aullando a lo lejos, se sentaron afuera con Clara durmiendo entre ellos. «Nunca sabrá de dónde venimos», dijo Leona. «No necesita saberlo». Leona sonrió. «Espero que se vuelva salvaje». «Lo hará, pero no se pierda». Observaron el fuego hasta que se redujo a brasas. Entonces Nico la miró en voz baja. «Nunca te lo dije. ¿Qué pasó cuando te vi por primera vez? Estabas leyendo, bajo el árbol del huerto, vestido rojo, tierra en las rodillas. Recuerdo el vestido», dijo en voz baja. «No sabía que me estabas mirando. Siempre lo hacía». Tomó su mano, y esta vez sí se besaron. No porque la historia se lo indicara, sino porque el silencio entre ellos finalmente se había suavizado lo suficiente como para sostenerlo. Y en algún lugar de ese tranquilo trecho del alto desierto, donde la ley había fallado y la verdad había quemado a 2 personas, se forjó una justicia diferente, no con balas, sermones ni poder, sino con presencia, con perseverancia, con un fuego que no lo quemó todo, solo lo suficiente para dar cabida a algo mejor. Gracias por escuchar hasta el final de esta historia. Me alegra mucho que hayas seguido conmigo. Tu apoyo significa mucho para mí. Por favor, considera darle a me gusta a este video y suscribirte al canal para que pueda seguir compartiéndote más historias conmovedoras como esta.